Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 12. Serpientes escurridizas. Lucius Malfoy. ¿Qué demonios? Gritó Jaxley, y Lucius quiso unirse a su furia, mientras los 5 se reunían de nuevo en los dormitorios. ¿Por qué el Señor Oscuro nos prohibiría atacar a esa sangre sucia? Gritó, mientras Lestrange se unía a su protesta. ¿Qué podría tener el que el Señor Oscuro quisiera? Y ninguno de ellos tenía respuesta para eso. Habían regresado anoche y habían masacrado a más de una docena de mugles ellos solos. Sin embargo, ni siquiera los gritos de esos mugles lograron aplacar su furia. Yo digo que ignoremos esa comunicación. ¡No! Interrumpió rápidamente Lucius, mientras todas esas miradas se volvían hacia él. El Señor Oscuro ya está enfadado con nosotros, y su padre le había ordenado que no desobedeciera ninguna otra orden de aquel hombre. Volver a desafiarlo tendría graves consecuencias con las que ninguno de nosotros aquí podría vivir, y el profesor ya había acudido a ellos para calmar los ánimos con los nacidos de mugles. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Rebastan, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana. La luna llena brillaba en la noche e iluminaba casi toda la sala común mientras Lucius contemplaba el brillante círculo que iluminaba la noche. Haremos lo que se nos ordene, les ordenó a todos, pues no quería volver a enfadar al Señor Oscuro. Slughorn ya nos ha pedido que bajemos el ruido, así que eso hacemos. Bajamos el ruido, y las fosas nasales de Rebastan se dilataron. Pero esos nacidos de mugles nos tomarán por débiles y asustados. Déjenlos, replicó Lucius enfadado. Que disfruten de esta paz. Esta escuela, pero tarde o temprano, saldrán de estos pasillos y entonces no habrá ni Slughorn ni Dumbledore para protegerlos, y entonces se vengarán. Entonces les mostraremos la verdad. Les mostraremos nuestro verdadero poder, dijo Rebastan con una sonrisa burlona, pero él seguía sin estar convencido. ¿Y qué hay de esa rubia Evans? Y seguía siendo un tema delicado. Escuchamos al Señor Oscuro y lo dejamos en paz. Por el momento, al menos, dijo Rebastan, apartando su mano. ¿Pero qué hay de nuestra venganza?, preguntó, y negó con la cabeza. Solo faltan unos meses. Una vez que el Señor Oscuro haya concluido sus asuntos con ese chico, podremos arruinarlo. Hasta entonces, centraremos nuestra atención en la otra persona, y Rebastan finalmente comprendió sus intenciones. El traidor, y Lucius asintió, pues esa persona era tan responsable como Alder Evans de la expulsión de Rudolphus. El Señor Oscuro nos ha prohibido ir tras ese muchacho. No ha dicho nada sobre perdonar a ese traidor, y Rebastan sonrió. Les daré un escarmiento, y así lo harían. Sin duda lo harían. Jaxley, ¿algún progreso al respecto?, preguntó, y el chico asintió. He intentado reducir la lista de nombres, y hay muy pocas personas que no estén alineadas con nuestro propósito dentro de la casa, dijo, y le entregó la lista. Lucius miró los nombres y se hizo una idea de algunos de ellos, pero ahora era el momento de examinarlos todos. Empezamos con él, susurró al ver un nombre familiar. Severus Snape, dijo, y los demás asintieron. Él tenía motivos para sospechar del chico, pues era mestizo, lo que no lo hacía mejor que esos sangre sucia. Él también provenía del mundo mugle y se sabía que era amigo de la hermana de Evans. ¿Crees que él es el traidor?, preguntó Jaxley, y Lucius se encogió de hombros. Espero que no sea así, y así, a la mañana siguiente, todos acorralaron a aquel chico de pelo negro. ¿Dónde estabas el sábado por la noche?, preguntó Lucius, mientras el chico miraba a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué?, preguntó. El sábado pasado por la noche. ¿Dónde estabas?, preguntó Jaxley con cierta brusquedad mientras el chico abría y cerraba la boca. ¿Por qué lo preguntas?, preguntó Lucius, arqueando una ceja. ¿Sabes por qué? Era lo suficientemente inteligente como para saberlo. Yo no hice nada, dijo el chico con entereza mientras lo miraba a los ojos. Entonces no tendrás ningún problema en decirnos dónde estabas, y... Estaba conmigo, dijo una voz a sus espaldas. Lucius se giró y vio allí de pie a un chico con aquellos imponentes ojos grises y un rostro familiar. Parecía un chico de la casa Gryffindor, aunque era más joven, si bien no lo parecía. Y en su casa, quizá era el único chico que podía desafiarlo sin sufrir consecuencias, pues era Regulus Black, hijo y supuesto heredero de la familia y fortuna Black. ¿Lo era?, preguntó, y el niño asintió. Sí, estábamos en la biblioteca. Ahora, si ya terminaron de ser aurores, se nos hace tarde para el desayuno, y dicho esto, pasó junto a él y se llevó también al chico, y los ojos de Lucius se entrecerraron. ¿Le crees?,
Preguntó Jaxley. No lo sé. Pero parece que al final no va a ser tan fácil, Alder Evans. Hogwarts era grande. La escuela era básicamente un castillo abandonado, y con magia, protecciones y encantamientos a su disposición, el castillo tenía espacio suficiente para albergar con facilidad a más del triple de su población actual. Por eso Hogwarts tenía tantas aulas y armarios abandonados, muchos de los cuales servían a diferentes personas y para distintos propósitos. Los armarios de las escobas eran un lugar bastante famoso para besarse apasionadamente, e incluso en aquella época, era difícil encontrar uno vacío. Las aulas abandonadas también eran populares entre las parejas, pero sobre todo servían de lugar de encuentro para amigos, para estudiar, practicar o simplemente pasar el rato. Su propio club de duelo utilizaba una de las aulas abandonadas para sus actividades. El club era ahora más popular que nunca, y con la constante amenaza de la casa Slytherin, el número de estudiantes que se habían unido este año había alcanzado un récord histórico, lo que les obligó a pedir una sala más grande. Tras varios años de esfuerzo, los frutos comenzaban a notarse y, finalmente, el club se estaba consolidando como un centro de actividades que apenas requería su ayuda. Los alumnos se reunían, se emparejaban y practicaban por su cuenta, necesitando muy poca intervención suya. Se había sorprendido un poco cuando Andrómeda apareció con un rostro nuevo, pero con solo mirarla a los ojos, supo ver a través del disfraz al instante, pues aquellos no eran los ojos de Pandora. Los había visto antes. No el color ni el tamaño, sino las emociones. Las había visto hacía apenas unos días, en los ojos de una asustada e indefensa chica de Slytherin, gritando pidiendo auxilio. A diferencia de sus dos hermanas, Narcisa era más sencilla, mucho más dócil. Bellatrix, con todos sus defectos, tenía una voluntad de hierro, y lo mismo podía decirse de Andrómeda. Narcisa, en cambio, era tímida, y en sus ojos vio una resignación que le hizo querer tenderle la mano. Le impulsó a acercarse, y lo hizo. Y se sorprendió. Era como si se hubiera aferrado a la personalidad de Narcisa Black. Y al desprenderse de ese rostro y ese nombre, su personalidad lo dejó algo sorprendido. Era inteligente, curiosa y tenía una risa contagiosa. Sin embargo, en todos sus años de escuela, nunca la había visto reír así. Le gustaba oírla reír, así que decidió volver a trabajar con ella, y de repente, los minutos se convirtieron en horas mientras se encontraba ayudando a una persona Black. La vida no podría haber sido más extraña, susurró mientras se encontraba de pie frente a otra aula abandonada, una que servía como una especie de base de operaciones para uno de los grupos más notorios de Hogwarts. Un grupo que, en muchos sentidos, inspiraba más temor que Lucius y su camarilla de mortífagos. Plop. Abrió la puerta de golpe, e inmediatamente le llegó el sonido de maldiciones, y vio a un grupo de 3 personas que intentaban huir. ¡Mierda! Hay alguien aquí. ¡Corran! Esperen. Gritó Alder, y tal vez fue la familiaridad de su voz lo que detuvo a los 3, mientras Alder sonreía a los 3 merodeadores de rostro pálido que lo miraban con nerviosismo. Delante de ellos había unos cuantos libros y una docena de ingredientes para pociones que reconoció fácilmente. Aliso. Exclamó Potter con cierto alivio, mientras examinaba los ingredientes y los libros. ¿Qué hacéis aquí? Preguntó Black, y Peter, tan asustado, no pudo articular más que un balbuceo inaudible, mientras Alder avanzaba y los observaba a todos. Podría hacerte la misma pregunta, replicó. Y aunque eran compañeros de curso, nadie en la escuela lo trataba como tal. Alder tenía fama de ser mucho más maduro y fiable, lo que significaba que incluso varios hombres de clase alta acudían a él en busca de ayuda. Los merodeadores no eran diferentes y eran la verdadera razón por la que llevaba la insignia de prefecto prendida en el pecho, ya que era una de las 2 únicas personas en la escuela que podían controlar a esos bastardos revoltosos. Aquí no estamos infringiendo ninguna norma, replicó Potter. Excepto que ya han pasado 5 minutos del toque de queda, respondió, pero todos sabían que él no era de los que castigaban a los estudiantes por tales infracciones. Pero eso no importa, dijo, y los vio suspirar mientras se agachaba y comenzaba a hojear el libro. Me interesa más lo que ustedes están haciendo aquí, preguntó, aunque ya tenía una idea. Estamos estudiando, mintió Black mientras arqueaba una ceja, conteniendo la risa. Pociones, dijo finalmente Pettigrew. Me están ayudando, y bien podría necesitar ayuda, dadas sus notas, pero eso era mentira. Entonces, ¿por qué me encuentro leyendo un libro que detalla el proceso para convertirse en animago? Preguntó en voz baja, y los 3 chicos se negaron a hablar mientras él se concentraba en Potter. Mierda. Maldijo mientras sus hombros se desplomaban, pues sabía que los había atrapado. Podemos explicarlo, añadió Black.
Solo intentamos ayudar, Remus, terminó diciendo, y todos parpadearon sorprendidos. Sus palabras los dejaron sin habla mientras Potter jadeaba rápidamente. ¿Lo sabías? Y él asintió. Sí, y parecieron relajarse un poco cuando les indicó que se sentaran, y los tres se unieron a él en el suelo. ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó Sirius, el de ojos grises, y Alder frunció el ceño. Ya han pasado algunos años, pero eso no importa, dijo señalando hacia toda su operación. Sé lo que están tratando de hacer, y lo que puedo decir es que es algo extremadamente estúpido e idiota que jamás podrían haber hecho, y todos tuvieron la decencia de mostrarse avergonzados. Pero también es el acto más desinteresado que les he visto hacer, y eso los sorprendió a todos. Eso significa que no se lo contarás a nadie más, y estuvo a punto de detenerlo, pero los merodeadores, con todos sus defectos, eran buenos chicos. Mimados y demasiado entusiastas, pero buenos chicos al fin y al cabo. Tenían la costumbre de pasarse de la raya con sus bromas, pero gracias a la promesa de Lily y a la suya propia de mantenerlos a raya, el grupo no era más que 4 chicos brillantes que intentaban divertirse. ¿Qué no?, bromeó, mirándolos a cada uno a los ojos. ¿Qué quieres? Black comprendió rápidamente sus intenciones. Ahora sí que estamos hablando, dijo Alder riendo. En primer lugar, siempre y cuando acepten algunas de mis condiciones, no solo no hablaré de esto con nadie, sino que también les ayudaré mucho en esto, y eso los tomó por sorpresa, porque si bien eran brillantes, todos sabían que Alder era un prodigio. ¿Qué quieres?, preguntó. Paz, susurró, no sin antes añadir. Eso, y echar un vistazo a uno de tus otros proyectos, añadió, y los tres intercambiaron miradas mientras James preguntaba nervioso. ¿Qué proyecto? Y sonrió. El mapa, y la sorpresa en sus rostros era visible cuando Sirius rompió el silencio. Maldita sea, tal vez tenías razón sobre él, James, susurró. Puede que realmente sea un vidente, dijo Alder simplemente sonriendo. Entonces, ¿tenemos un trato? Sí, capítulo 13. Ceguera. Alastor Moody. La guerra se había abatido sobre ellos. Una guerra total y mortífera. Y quienes tenían el poder para hacer algo estaban simplemente demasiado ciegos para hacer algo valioso. Su nuevo ministro, Harold Minchum, había llegado al poder con la promesa de reformas, pero estaba rodeado por el círculo íntimo de Voldemort, que seguía obstaculizando su labor y cualquiera de sus reformas. Y esa era la cruda verdad que le quitaba el sueño a Alastor, pues esa era la mayor diferencia entre esta guerra y la que habían librado contra Grindelwald. Porque entonces se enfrentaron a un enemigo fácilmente reconocible, que no temía mostrar su rostro. Se enfrentaban a un revolucionario que se movía abiertamente, cuyos seguidores también lo hacían. Sin embargo, este Voldemort era diferente. Era mucho más astuto y peligroso, pues aún no se había revelado públicamente. Se ocultó entre las sombras y los susurros, mientras sus partidarios hacían lo mismo, debilitando lenta pero inexorablemente el ministerio. Por eso había acudido a Dumbledore, no porque lo necesitara. Porque, si había alguien capaz de sacar a la luz ese monstruo, era él. Sin embargo, el viejo necio se negaba a ver más allá del colegio y estaba demasiado sumido en su culpa y su hipocresía santurrona como para hacer nada. Así que Albus dice que no, dijo Edgar. El chico era joven y había sido su aprendiz hacía apenas unos años. Sin embargo, ahora estaba sentado frente a él, en una oficina mucho más grande que la suya. ¿Y por qué no habría de ser así? Al fin y al cabo, Edgar Bones era el vicepresidente del DMLE, segundo al mando solo por detrás de Bagnold, el director, de quien se decía que últimamente tenía otras ambiciones. Un rotundo no, dijo Edgar, y sus hombros se desplomaron derrotados mientras tomaba un sorbo de té. ¿Por qué?, preguntó, y Alastor podría haberle dado la verdadera razón, pero estaba demasiado enfadado para hacerlo. Porque es un viejo necio que se niega a ver la verdad, y sin él, estaban perdiendo el tiempo. Minchum quizá tuviera buenas intenciones, pero el idiota era completamente inútil. Necesitaban a alguien capaz de liderarlos contra ese malvado bastardo, y Albus era el único que podía hacerlo. Pero él se negó a escucharlos. ¿Tiene que haber una manera de convencerlo?, preguntó Bones, y Alastor solo conocía una. Tal vez, pero hasta que lo hagamos, y de repente oyó un rápido golpe en la puerta mientras Edgar fruncía el ceño y cogía sus gafas. Pasa, susurró, y un Auror entró, pálido y asustado, y Alastor se puso de pie incluso antes de haber pronunciado palabra alguna al preguntar. ¿Dónde? Edgar también se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo.
El joven aprendiz respondió con un solo nombre. Cokeworth, y con un simple gesto de asentimiento, Alastor se desvaneció mientras su cuerpo giraba y daba vueltas hasta que sus pies volvieron a tocar el suelo, apareciendo de nuevo en la ciudad industrial con un chasquido. El cielo estaba oscuro, y las nubes negras cubrían la luna llena, suspendidas de forma antinatural sobre una casa en particular, con forma de calavera y una serpiente enroscada en su boca. La marca, susurró mientras se acercaba a la casa, varita en mano, listo para acabar con cualquier idiota que quedara. Pero al llegar frente a la casa, no vio más que destrucción. La puerta estaba destrozada, las paredes destruidas, y una presencia ominosa, oscura y maligna se cernía sobre la casa cuando entró en ella. La casa estaba en ruinas. Las paredes tenían salpicaduras de sangre, y rechinó los dientes al ver los cuerpos colgando en el aire. Media docena de cuerpos, de hombres y mujeres, colgaban allí, muertos y fríos, y oyó media docena de estallidos a sus espaldas, cuando Edgar llegó con los aurores y entró en la casa. Por la barba de Merlín. Maldijo al ver a los muertos, palideciendo ante la visión mientras Alastor rechinaba los dientes. Y el conjuro se extendió sobre el cuerpo de una de las víctimas, mientras Alastor se estremecía ante los hechizos que habían sido usados sobre ella. Prior y Rebelio, los tres imperdonables, susurró mientras Edgar se mordía el labio y se volvía hacia una pelirroja. Ve y encárgate de la marca. Yo me ocuparé de los cuerpos, y el joven salió corriendo rápidamente mientras Alastor miraba a los muertos con ira y odio. Si no quieres, puedo llevarte. ¡No! Gritó Alastor, olvidando sus rangos en su furia mientras se alejaba de Edgar y salía de la casa. ¿A dónde vas? Preguntó Edgar, sin dejarse llevar por su mal genio. Para mostrarle esto a un viejo tonto, y Edgar comprendió sus intenciones, mientras cerraba los ojos y sentía cómo su cuerpo se retorcía y giraba de nuevo. Esta vez apareció en un campo abierto, y al abrir los ojos, un enorme castillo se alzaba ante él. Atravesó las puertas y recorrió aquellos pasillos una vez más, hasta llegar de nuevo a su despacho. Alastor, ¿qué te trae por aquí, viejo amigo? Tienes que venir conmigo, y no le dejó terminar, mientras sus ojos azules se entrecerraban. ¿Qué ha pasado? Preguntó Albus en voz baja. Quiero mostrarte el costo de tu neutralidad e inacción, y por un segundo, Albus no dijo nada. Eso me lo debes, Albus, dijo, asintiendo con la cabeza y levantándose de la silla, y extendiendo la mano hacia él. ¿A dónde? Preguntó Cokeworth, y las protecciones cambiaron, y se apareció por tercera vez cuando aterrizaron en la ciudad industrial, y los cielos estaban despejados ahora, y la luna llena iluminaba las calles, mientras lo conducía a la casa, donde los aurores habían reparado el exterior. Edgar lo estaba esperando afuera y pareció sorprendido al ver a Albus. Profesor, saludó, y Albus asintió mientras Alastor lo conducía al interior, donde aún quedaba sangre. Los cuerpos seguían allí, y al verlos suspendidos en el aire, fríos e inertes, el rostro de Albus palideció. Eres responsable de esto, Albus. Tu inacción los mató, y a los otros 100 que he visto con mis propios ojos, le advirtió Alastor. Así que, por mí, no hagas nada. Pero recuerda que la sangre de todos estos mugles estará en tus manos, Marlene McKinnon. ¿Quién es ella? Preguntó de nuevo, mientras toda la escuela se reunía para cenar. Habían pasado un par de semanas desde el ataque, y durante los últimos 10 días, las hostilidades entre la casa Gryffindor y la casa Slytherin habían comenzado a amainar, a medida que la paz volvía a reinar en los pasillos y salones de Hogwarts. Pero ella pensaba diferente. Otra vez. Gimió Alder, mientras le dedicaba su sonrisa más inocente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ella es Pandora? Y eso era mentira, y ambos lo sabían. Y te digo que no puedes engañarme. Ella no es Pandora, y por supuesto, no lo era. Esa chica apenas puede hablar con coherencia, y está enamorada de ese tal lleno de su casa. Así que deja de intentar engañarme y dime quién es, y todos sabían que bastantes estudiantes acudían al club disfrazados. Fue Alder quien los vio por primera vez, y desde entonces, había ideado un sistema secreto para localizar a todas esas personas y descubrir sus identidades secretas. Ya conoces la regla, le recordó, y ella la conocía. Pero esto no tenía que ver con eso. Desde que puso un pie en Hogwarts, chicas de todas las casas se le habían lanzado encima, tanto literal como figurativamente. ¿Y por qué no lo harían? Alder Evans, a pesar de su origen, era un partidazo. Era rubio, con una melena abundante y sedosa, y tenía rasgos afilados y angulosos, que le daban un aire de realeza. Sin embargo, jamás había correspondido a tales insinuaciones, hasta ahora. Durante las últimas 4 sesiones, había estado pegado a esa chica como una lapa, y ella no sabía que fuera Pandora. ¿Es un niño?
Preguntó ella, y escupió el jugo mientras toda la mesa se volvía hacia él. Rápidamente tomó la varita y usó Scourgify, y las manchas desaparecieron por completo. Luego se secó la cara con un pañuelo mientras la miraba sorprendido. ¿Qué? Preguntó. Le pregunté, ¿es un niño? Y él se quedó tan desconcertado que no dejaba de parpadear como un búho, lo que solo significaba una cosa, que ella estaba equivocada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué demonios, Mkinon? Preguntó él, sin palabras, mientras ella se encogía de hombros. No lo sé. Nunca antes habías mostrado interés por ninguna chica, quizá te gustan los chicos, y ella no lo juzgaría por eso. No, replicó. Bien, entonces dime quién es en realidad, dijo, apartando el plato y poniéndose de pie con un gemido. Voy a volver a la residencia, le gritó. Está bien. No insistiré, al menos come tu cena, pero él ya se había ido hacía rato, y tal vez estuvo mal que ella fuera tan persistente. Pero no tenía otra opción. Alder era bondadoso. Les había dado tanto sin pedir nada a cambio, y ahora todos los puristas de sangre lo perseguían. Puede que fuera lo suficientemente ingenuo como para confiar en una chica, pero Mkinon no era tan tonta. El mero hecho de que la chica ocultara su identidad la convertía en una sangre pura, o más exactamente, en una Slytherin, ya que ninguna otra casa tenía que recurrir a tales medidas, y ella no podía confiar en ellas. Cualquiera de ellos. ¿Qué le pasó a Alder? Preguntó Lily mientras se sentaba con ella. Aunque eran gemelas, cada una tenía su propia vida e intereses y tenían una especie de acuerdo para mantenerse al margen de la vida de la otra. Lo pensó, pero al final supo que Lily podría ser la única otra persona que vería las cosas exactamente como ella. Tu hermano está enamorado y me temo que alguien se está burlando de él, dijo sin rodeos, mientras los ojos de Lily se abrían de par en par. ¿Qué? Preguntó Lily. Pandora, aclaró. Creo que es de Slytherin y está intentando tenderle una trampa a tu hermano, dijo Lily, negando con la cabeza. Alder tiene muchas cualidades, pero no es tonto. No dejaría que una chica le hiciera eso, dijo ella, arqueando una ceja. Podría decir lo mismo de Potter, replicó ella, a lo que Lily respondió rápidamente. No estoy ridiculizándolo, retó, y tal vez no lo estaba haciendo. La gente puede ser muy estúpida cuando cree estar enamorada, susurró Mkinon, mientras sus ojos se desviaban hacia el chico de ojos grises que reía como un idiota con sus amigos, mientras Lily asentía. Tal vez, pero Alder, es un niño, interrumpió ella. Y además, muy amable, añadió, y Lily no tuvo respuesta, mientras miraba fijamente su comida durante un buen rato. ¿Cuál es el plan entonces? Preguntó, mientras Mkinon encontraba una aliada en su misión. Encontramos a la chica tras la máscara de Pandora Lovegor, dijo Lily, arqueando una ceja. ¿Cómo? Preguntó ella, y Mkinon señaló hacia los merodeadores y sonrió con locura. Usándolos, capítulo 14. Identidades destrozadas. Sirius Black. Los merodeadores tenían un secreto. Bueno, tenían muchos secretos, pero solo uno que podía dividir al grupo. Sirius lo llamaba su pequeño secreto peludo. Pero ni siquiera esas palabras atenuaban la gravedad de la situación de Remus, y ahora el secreto se había revelado. Por suerte para ellos, fue Alder Evans quien descubrió su pequeño problema y su solución. De lo contrario, los merodeadores se habrían metido en un buen lío. La transformación en animago era un hechizo muy complejo, y aunque James era uno de los mejores en transfiguración, no podía competir con la brillantez de Evans. Contar con su apoyo durante el proceso fue una gran ventaja, una que no les costaría nada. ¿Quién le habló del mapa? Preguntó Sirius. Peter y Remus no estaban, y solo él y James permanecían en la sala común con los libros recomendados por Alder apilados frente a ellos. No lo sé. El mapa era un secreto entre los cuatro, y nadie más lo sabía, excepto Alder, que lo conocía al igual que conocía una docena de otras cosas. ¿Peter? Preguntó, y James pareció considerarlo por un momento antes de negar con la cabeza. No nos traicionaría así. No, debe haberse enterado de alguna otra manera, susurró James, y Sirius suspiró mientras miraba el trozo de pergamino que tenía delante. Bueno, todavía no está terminado. Solo hemos mapeado la mitad de la escuela, susurró, y el trato era que Alder los ayudaría con su transformación en animago y, después, le darían una copia del mapa. Pero ¿sabes lo que eso significaría? Porque con el mapa en mano, Alder conocería todos sus planes y movimientos, lo que les impediría escabullirse y planear sus bromas. Basta de bromas. Exclamó, y al oír eso, los labios de James se afinaron. Sí. Pero si eso ayuda a Remus, entonces es un pequeño precio a pagar, y él asintió, pero entonces sus próximos años serían mucho menos divertidos que los anteriores.
Además, creo que Alder tenía razón al poner fin a las bromas, comentó James, mientras intentaba hacer flotar un trozo de pergamino arrugado en su mano. ¿Se puede decir eso? Al fin y al cabo, te ayudó a conquistar a la chica, y hasta el tercer año, los merodeadores habían sido una auténtica amenaza para la escuela, y les hacían bromas a los demás estudiantes y casas casi cada 2 semanas. Su principal objetivo, como siempre, era la casa de las serpientes. Pero incluso entre los Slytherin, los merodeadores habían encontrado un rival en un chico de nariz torcida. Snivellus. El muy canalla era mestizo y tan mezquino y irascible como cualquiera de los serpientes, pero, por alguna razón, era amigo de Lily, el amor platónico de James, lo que los convertía en rivales. Las bromas y las peleas no paraban de escalar hasta que Alder intervino, apartó a James y le dio una buena reprimenda durante 1 hora. Sirius no supo qué se dijeron, pero James ya no había sido el mismo. Aunque siguieron con sus bromas, la rivalidad se fue apagando poco a poco, y este año, James por fin consiguió una cita con la pelirroja de carácter fuerte. ¿Qué te dijo? Preguntó Sirius mientras James se giraba para mirarlo. ¿Qué? Preguntó. En tercer año, cuando te llevó aparte 1 hora, ¿qué te dijo? Para entonces, Alder ya tenía fama de tranquilo, y Sirius temió por la vida de su amigo, pero al final salió de aquella habitación ileso, quizá algo pensativo. Pero sano, sin duda. Me lo acaba de pedir, pero antes de que su amigo pudiera decir más, vio que la mirada de James se desviaba hacia atrás cuando Sirius se giró y vio 2 rostros bastante familiares de pie detrás de ellos. James, comenzó la pelirroja, y Sirius vio como la expresión de su amigo cambiaba al aparecer una radiante sonrisa en el rostro de James cuando Lily Evans pronunció su nombre. Sí, ladró James como un perro feliz, mientras Sirius ponía los ojos en blanco ante su amigo, aunque sus propios ojos no podían evitar detenerse hacia la chica de pelo castaño que estaba junto a Lily. ¿Cómo estás? Preguntó Lily, y Sirius no podía creer lo que oía cuando la chica se sentó. Bien, dijo James, sonriendo como un loco a Lily mientras la niña se comportaba como un loco. Necesitamos tu ayuda, dijo Lily, y ella no era de las que se dejaban llevar por las charlas triviales ni los chismes, por lo que tanto James como él se quedaron desconcertados por esas palabras. ¿Qué ha pasado? Preguntó James. Creemos que alguien se está aprovechando de Alder, dijo, y Sirius y James intercambiaron una mirada. ¿Estamos hablando del mismo Alder? ¿Tu hermano? ¿El genio? Preguntó, y la pelirroja asintió. Sí, y simplemente sospechamos. Por eso necesitamos su ayuda, aclaró Kinnon. ¿Qué quieren decir exactamente con que se aprovecharon de ustedes? Preguntó, y entonces le contaron toda la historia. Tanto James como Sirius ya sabían que algunos sangre pura asistían disfrazados a los eventos del club de duelos, pero pensar que Alder se había enamorado de uno de ellos era todo un escándalo, uno que les intrigaba. ¿Así que queréis saber la identidad oculta de esta chica Pandora? Preguntó, y Kinnon y Lily asintieron. Sí, dijeron al unísono, mientras Lily añadía. Solo para asegurarme de que no se trate de alguien que se esté aprovechando de su bondad, y él simpatizó con ella, y sintió un poco de celos al ver el vínculo entre los 2 hermanos Evans. No eran uña y carne, pero se protegían mutuamente, a diferencia de su propia familia, que lo había abandonado por completo. Le dolía un poco, pero intentaba no demostrarlo. Sin embargo, la forma en que Kinnon lo miraba con los ojos entrecerrados delataba sus pensamientos. Sirius y James se miraron el uno al otro, y el mismo pensamiento les cruzó la mente. El mapa. Y se preguntó si por eso Alder quería el mapa para sí mismo. ¿Acaso conocía la identidad secreta de la chica? ¿O también quería descubrirla? Lo haremos, accedió James, y por supuesto que lo haría. ¿Pero qué ganamos nosotros con esto? Añadió rápidamente Sirius, sonriendo con picardía, mientras los labios de Lily se afinaban. ¿Qué quieres? Preguntó. La gran conclusión, ¡no! Lily cortó de raíz esa idea. Acabamos de conseguir calmar los ánimos con la casa Slytherin. No puedo permitir que rompas la paz con otra broma, dijo con decisión, mientras James se frotaba la barbilla. ¿Y qué tal una cita de práctica? Preguntó Sirius, poniendo los ojos en blanco. ¿Habíamos acordado algo sobre eso? Empezó Lily, mientras él y Kinnon ponían los ojos en blanco al ver a los 2 tortolitos. Sí, por eso dije que sería una cita de prueba, dijo James, y podía ser bastante atrevido si quería. Lily pareció reflexionar sobre sus palabras por un momento, mientras intentaba disimular el rubor en sus mejillas. De acuerdo, dijo James radiante mientras ella añadía rápidamente. Pero solo si vencéis a las serpientes en Quidditch la semana que viene, dijo James, inclinando la cabeza.
Tus deseos son órdenes, dijo Sirius, y comenzó a recoger sus libros mientras se ponía de pie. Entonces tenemos un trato. Lily y James se dieron la mano, mientras McKinnon arqueaba una ceja. ¿Y tú, Black? Preguntó ella, y él tenía en mente una réplica bastante ingeniosa, pero al final las palabras le fallaron mientras la miraba. Creo que guardaré el favor hasta que se me ocurra algo, y se encogió de hombros, mientras le dedicaba una sonrisa burlona. No me hagas esperar, Andrómeda Black. Años atrás, Andrómeda había decidido ocultar una parte de sí misma a sus hermanas. Una parte que sabía que jamás sería aceptada por ellas, por sus propios motivos. A diferencia de su familia, a Andrómeda le importaba poco el dogma de la pureza de sangre y lo consideraba la falsedad y la propaganda que era. Sin embargo, su familia era ciega a ello. Su padre, su madre y sus hermanas, para su gran consternación. Bellatrix era una firme defensora de este nuevo movimiento y una de las ayudantes más fieles de este revolucionario al que llamaban el Señor Oscuro. Su hermana mayor a menudo le contaba a Andrómeda historias sobre sus aventuras con su supuesto señor, aventuras que incluían asesinatos y torturas de mugles indefensos. Amaba a su hermana. La quería, pero odiaba en lo que se estaba convirtiendo. Narcisa era callada y tenía poco valor para enfrentarse a Bella, así que Andrómeda Black se encontró sola en su pequeña rebelión. Al menos eso creía ella, hasta que se enteró del pequeño incidente entre Narcisa y Malfoy. El bastardo la había agredido, y aunque sus padres les habían fallado a todos, Andrómeda decidió darle una oportunidad a su hermana menor, intentando demostrarle lo erróneo de todo lo que les habían enseñado. Se había arriesgado a hacer por Narcisa lo que no pudo hacer por Bella, y al verla sonreír con el chico Evans de ojos verdes, se sintió dividida, pues tal vez en su deseo de ayudar a su hermana, le había dado la esperanza de algo que nunca sucedería. Pandora, gritó al finalizar la reunión del club, y se giró para mirarla. Es hora, dijo, lanzándole a Ted una última mirada mientras se unía a ella, y salieron de la habitación dirigiéndose a los baños abandonados del segundo piso. Pandora no hablaron, mientras Andrómeda meditaba las palabras en su cabeza, y cuando los puestos se cerraron tras ellos, miró la hora y se dio cuenta de que aún les quedaban unos minutos de efecto de su poción multijugos. No te pierdas, las palabras se le escaparon de la boca, mientras Narcisa levantaba la cabeza de golpe. ¿Qué? Y no pudo retractarse. Tú ni Alder, susurró, con la voz de Karina, mientras sus ojos azules se entrecerraban. ¿Y él? Preguntó Narcisa. Es un hijo de mugles, añadió, y eso hizo que sus labios se fruncieran, pero contrariamente a lo que esperaba, Narcisa no se echó atrás y replicó. Ted también, replicó, tomándola por sorpresa. Lo sé, dijo, pero ella era diferente. Ya había tomado su decisión. Sabía que llegaría el día en que se vería obligada a elegir entre Ted y su familia, y ya había decidido que elegiría. Narcisa, sin embargo, seguía demasiado absorta en la idea del amor y el afecto como para darse cuenta de ese dilema. Pero ya he tomado mi decisión, y esos ojos azules se volvieron grises frente a ella, mientras el rostro de Pandora comenzaba a transformarse y los rasgos de Narcisa empezaban a reaparecer en ese rostro. Hasta que puedas, no juegues con sus sentimientos. Alder había sido una buena amiga para ella y Ted, así que esto era lo menos que podía hacer por él y su hermana. O la tuya, aclaró ella, y Narcisa no tuvo réplica. ¿Pretendes abandonarnos?, susurró Narcisa, con la voz temblorosa de dolor y traición, mientras Karina desaparecía y Andrómeda Black recuperaba su rostro y su cabello. Tengo la intención de salvarme, porque, a diferencia de Bella, ella veía a los Lestrange por lo que eran. Monstruos. Crueles. Sin mente. Monstruos. Preferiría morir antes que permitir que su padre la casara con alguien como ellos. Malfoy. Lestrange. Todo su grupo, no tienes ni idea de en qué están metidos, argumentó Narcisa. Sé que están en ese grupo con Bella, ¿sabes lo que hacen? Preguntó, y no lo sabía. E incluso si lo supiera, Narcisa se dejó engañar pensando que todo era una mentira. Y mientras pensaba en todos los asesinatos y las torturas, y en las fotos que Ted le había enseñado de los periódicos mugles, su respiración comenzó a entrecortarse. ¿Los matan, Cissy?, gritó casi mientras su hermana retrocedía asustada y disgustada, limpiándose la cara con la mano. ¿Y para qué? ¿Por deporte? Y se estremeció al pensarlo. Son monstruos. Todos ellos, y eso le dolía mucho, porque eso incluía también a su propia hermana. Pero, y Narcisa no tuvo réplica. ¿Entonces te irás?, preguntó finalmente tras minutos de silencio, mientras Andrómeda asentía y revelaba sus planes por primera vez a alguien más que a Ted y a ella misma. En cuanto me gradúe, respondió ella, y Narcisa pareció sorprendida.
Vendrán a por ti, susurró Narcisa, y ella lo sabía. Lo intentarán, y entonces les recordaba que, aunque pudiera ser una traidora para ellos, seguía siendo una negra. ¿Te gusta? Preguntó Andrómeda a su hermana. ¿Quién? ¿Alder? Preguntó Narcisa, y ella asintió. Habían pasado unas 5 semanas, y cada vez que lo veía, se sentía atraída hacia él como un imán. Hacía años que no veía a Cissy reír así, y sin embargo, en su presencia, reía más a menudo de lo que reía en todo un año. Porque debes saber esto, Narcisa, que si continúas así, tendrás que tomar la misma decisión que yo, y con eso, salió del baño, dejándola atrás. Capítulo 15. Mentiras. Sirius Black. Sirius estaba sentado a la mesa, inmóvil y sombrío, y aunque normalmente pasaría el tiempo comiendo y burlándose de los Slytherin, ahora sus ojos seguían fijos en la estudiante de 7º año de Hufflepuff, Karina Dubov. La morena era una especie de reclusa y casi nunca interactuaba con nadie fuera de su casa. Sin embargo, no era su interacción con otras casas lo que le intrigaba, sino sus interacciones con un tal Ted Tonks, lo que despertó su interés. Sin embargo, durante la hora que llevaba observándola, apenas se habían dirigido la palabra. E incluso al cruzarse, casi nunca hablaban, a diferencia de cómo se habían comportado hacía tan solo unos días. Pero no había sido ella, ¿verdad? Había sido Andy en su lugar. La fría, silenciosa y cruel Andrómeda Tonks. Hermana de la algo desequilibrada Bellatrix Black, que charlaba y reía con su generoso e inocente prefecto. ¿Puedes dejar de mirarlos? Susurró James desde un lado, sacándolo de su ensimismamiento, y Sirius bajó la mirada, mientras sus ojos se deslizaban hacia la mesa de las serpientes, donde su prima estaba sentada tranquilamente en un rincón, ocupada con su comida. Su rostro permanecía sereno y tranquilo como siempre, mientras Sirius se preguntaba qué demonios se escondía tras esos ojos. Los suyos y los de Cisa, que estaba sentada junto a su hermana. Finalmente se volvió hacia James mientras le susurraba. Esto tiene que ser una treta, afirmó, y James no rebatió sus palabras. ¿Por qué habría de hacerlo? Quizás era uno de los pocos en la escuela que conocía la traición de su familia y lo crueles que podían ser. Los están utilizando, y de todas las cosas que había esperado, nunca pensó que sus primos llegarían tan bajo como para conspirar contra Alder y Ted de esta manera. No lo sé, dijo James con duda. ¿Qué? Preguntó Sirius al ver a Lily McKinnon entrar en el gran comedor por la puerta. Simplemente no puedo imaginar a Ted y Alder haciendo el ridículo de esta manera, y también le costaba creer eso. Son chicos, argumentó Sirius, pero ambos eran tan diferentes del resto que resultaba difícil comprender que cayeran en trucos tan baratos. Pero mira eso, dijo James, señalando hacia la mesa de Hufflepuff cuando Karina y Ted se cruzaron, y los dos pasaron uno al lado del otro como simples desconocidos, sin ofrecerse ni una sola sonrisa. Eso es lo que también me preocupa, dijo, pues los había estado observando durante días. A los 4. Karina, Ted Tonks, Pandora y Alder. Durante el horario escolar, se comportaban prácticamente como desconocidos, sino como compañeros amistosos. Sin embargo, durante las reuniones del club, las dos parejas no dejaban de sonreír y reírse entre sí. ¿Y si nos equivocamos? Sugirió James mientras Lily y McKinnon se sentaban a su lado. ¿Y bien, nombres? Preguntó McKinnon, y la chica de pelo castaño se mostró bastante protectora con Alder, que seguía patrullando, mientras Sirius pensaba en su respuesta. Eso, todavía no estamos seguros, interrumpió James antes de que pudiera responder, para su gran sorpresa. Los dos parecieron sorprendidos. Pero te vimos salir corriendo del club ayer, dijo Lily, que no era de las que pasaban por alto las cosas, mientras James sonreía. Los hemos perdido un poco. Pero no se preocupen, tendremos los nombres para la semana que viene, les aseguró James. Los dos dudaron, pero no dijeron nada, se encogieron de hombros y se pusieron de pie. La semana que viene entonces, aceptó McKinnon mientras se marchaban, dejándolos solos de nuevo. ¿Qué fue eso? Preguntó, mientras los labios de James se afinaban. Tenemos que estar seguros, respondió el chico de gafas, mientras Sirius arqueaba una ceja. Estamos seguros. Vimos sus nombres en el mapa y luego los vimos con nuestros propios ojos, ¿y cómo podría haber mayor certeza que esa? Andy y Cisa se hacían pasar por Karina Dubov y Pandora Lovegood para engañar a Ted y Alder. El motivo y el cómo lo hacían no importaban. ¿Y si es diferente? Sugirió James con cierta vacilación, y durante unos segundos no pudo comprender sus propias palabras. ¿Y si son como mi tía y mi tío?
Y aunque nunca hablaron de ello, la verdad era que James y Sirius eran primos, y sus familias estaban unidas por el matrimonio. El enlace había sido una de las mayores controversias hace medio siglo y había sacudido a la sociedad de sangre pura durante años, ya que Charles Potter y Doria Black se casaron a pesar de las objeciones de ambas familias. Ni los Potter ni los Black aceptaron el enlace al principio, y la pareja fue declarada persona non grata durante años hasta que los Potter finalmente se reconciliaron con su hijo, del que estaban distanciados, e incluso más tarde los Black intentaron restablecer los lazos, pero ya era demasiado tarde. Eso era diferente, argumentó Sirius, porque él conocía a su familia. Los conocía a todos. Fanáticos. Puristas de sangre. Monstruos crueles. Eso eran los Black. Nada más, y no podía imaginar que las hermanas de Bellatrix fueran otra cosa, sobre todo teniendo en cuenta que se decía que su primo mayor era uno de los seguidores más fervientes del Señor Oscuro. Incluso en la escuela, su devoción al dogma de los puristas de sangre era casi inigualable, y Sirius siempre se sintió aliviado de no volver a verla en esos pasillos. No realmente, replicó James, frunciendo el ceño. ¿Recuerda aquel incidente de principios de año? Preguntó James, y al ver que no respondía, continuó. Su pelea con Lucio, y de repente lo comprendió al establecer la conexión. ¿Y si hubiera algo más de lo que nos han contado? Sugirió James, y Sirius por fin pudo vislumbrar una esperanza. Y luego la información sobre la emboscada de los Slytherin. Todavía no sabemos cómo se enteró Ted de sus planes, y él no lo había pensado así, pero todo tenía mucho sentido. Mientras pensaba en eso, vio entrar a Alder en la habitación. El chico rubio se encontró con Ted, se abrazaron en la puerta y enseguida comenzaron a hablar. A pesar de la diferencia de edad, Ted y Alder eran muy unidos, al igual que él y James. Sin embargo, mientras los dos reían, su mirada se detuvo en los Slytherin que estaban al fondo, y por una fracción de segundo, creyó ver a Andrómeda y Narcisa mirando en su dirección, con una sonrisa, antes de que ambos lo vieran y enderezaran sus expresiones en un instante. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó, mientras James suspiraba. Hablamos con Alder. Tenemos previsto reunirnos con él el sábado para la transformación en Animago, y eso era otra cosa que nos preocupaba. Le preguntaremos directamente, antes de hablar de ello con Lily McKinnon. Alder y Tonks se han portado bien con nosotros. No podemos traicionarlos así, añadió James, y era un plan bastante sólido. Entonces será el sábado, aceptó Sirius mientras mordía su tostada, con el apetito ya saciado por la preocupación y la intriga, mientras las lechuzas inundaban repentinamente la habitación con correo y papeles. Uno voló sobre ellos y dejó caer una copia del profeta delante de James, y se abalanzó sobre un trozo de tocino. Gritó James, pero el búho de plumas blancas ya se había ido hacía rato. Ululó burlonamente a James antes de volar por la ventana, y algunos estudiantes se rieron entre dientes. «Maldita diva», susurró James, sin ningún acaloramiento, mientras abría el periódico, aunque su rostro cambió en un instante al verlo. «Bastardos», maldijo, mientras Sirius también miraba las noticias, donde una imagen de una casa en ruinas, marcada por una distintiva formación de nubes, aparecía en la portada, acompañada de un titular escalofriante. Otro ataque en Stokeout. 5 muertos y 12 heridos. Alder Evans. Los merodeadores eran uno de los grupos más revoltosos y problemáticos de la escuela, sin embargo, los profesores eran indulgentes con ellos por una sola razón. Por problemáticos que fueran, difícilmente se encontrarían estudiantes más brillantes que ellos cuatro. Es cierto que no eran prodigios como Albus Dumbledore, ni siquiera como él mismo, pero Dumbledore se había criado en una época completamente distinta, y sus habilidades se habían forjado gracias a su amistad y rivalidad con otro genio de su misma clase, Grindelwald. En lo que a él respecta, a diferencia del resto, Elder había estado trabajando en sus poderes durante décadas, y aunque no obtuvo su varita hasta los 11 años, hacía tiempo que había aprendido a manipular el mundo que le rodeaba a través de su magia. Trabajaba con determinación y disciplina, cualidades difíciles de inculcar en niños de 11 años. «Lo habéis hecho bien», dijo, y quedó genuinamente impresionado por su trabajo. La transformación animaga no era sencilla. Había una razón por la que eran tan pocos, pero tampoco era tan difícil como para temerla como hacían los demás. Los magos y las brujas eran perezosos. Era algo que había comprendido después de unos años, pues la magia se les enseñaba como un plan de estudios, lo cual no era del todo erróneo, dado que el propósito de una escuela era preparar a las personas para un trabajo o una carrera. Pero la magia era más que eso. Era magia.
Era un milagro hecho posible, y pocos magos y brujas le dedicaron el tiempo y la atención necesarios para tratarla como el milagro que era, y aquellos que lo hicieron, bueno, se convirtieron en Albus Dumbledore, Heller Grindelwald y Voldemort. Por supuesto que sí, añadió James mientras estaban sentados en la sala del club, mientras volvía a mirar su trabajo. Puede que lo hayas olvidado, pero nuestro James es bastante hábil en transfiguración, y en verdad era bastante bueno. Yo ayudé, añadió Peter, una vez completados los primeros pasos. Así que ahora solo necesitamos infundir tu forma animaga en la hoja de mandrágora y luego preparar la poción, dijo, y el trío gimió ante eso, mientras él sacaba 4 hojas, que habían sido bastante costosas de conseguir. ¿Encontraste las hojas?, preguntó Sirius sorprendido mientras miraba el frasco que había sacado del bolsillo. Sí, dijo, y lo apartó. Según los textos, solo puedes mantener la hoja en la boca durante una semana. Por lo tanto, debes sintonizar con tu forma animal en ese tiempo, y luego tendrías que preparar la poción usando esa hoja y someterte a la transformación. ¿Y cuál es nuestra forma animal?, preguntó Peter, y miró al niño regordete, preguntándose sobre su verdadera lealtad mientras respondía con la mirada entrecerrada. Para eso necesitarán meditar. Tengo una corazonada, pero no quiero estropear el procedimiento, dijo, levantando el frasco y ofreciéndoles a todos una hoja. Lo tomaron y se lo pusieron en el paladar, e hizo lo mismo con él. Era una sensación extraña, pero una que tendría que soportar al menos durante una semana si quería convertirse en animago. Pensaba que esto nos llevaría un año, añadió Pettigrew con una risita, antes de volverse hacia él. Pero contigo aquí, estamos a solo unas semanas de convertirnos en animados, y el trío soltó una risita ante esas palabras mientras Alder se encogía de hombros. Bueno, no debería haber esperado menos. No me extraña que hayas podido derrotar a esas 6 serpientes con tanta facilidad, y el ambiente cambió en un instante. En cierto modo perdí, discrepó Alder, pero eso iba a cambiar. Sin duda. Pettigrew intervino, para su gran sorpresa. Hicieron trampa. Pero todos vimos lo malheridos que quedaron. Aún así, fue una suerte que Tonks se enterara del ataque, aunque nunca nos dijo quién se lo contó, y esa era una pregunta bastante inquisitiva, a la que se unieron también los 2 chicos que estaban además de Pettigrew, para su sorpresa. Sí, fue bastante afortunado, añadió James, y Sirius, quien filtró la noticia a Tonks. ¿Tienes alguna idea? Y tal vez podría usarlo como prueba. Sí, comenzó, diciendo la verdad, aunque no sin antes añadir una media mentira. Era uno de sus compañeros de piso. Karina, ella los oyó hablar del ataque, y Pettigrew. Oh, y vio que James y Sirius se miraban, sin decir palabras, pero comunicándose a través de sus miradas. ¿Estás seguro de que era ella?, preguntó Sirius, y mintió. Sí, dijo, y la conversación se fue diluyendo hasta que estuvieron a punto de marcharse. Justo cuando se iba, Sirius lo llamó. Alder. Dijo, y vio al chico de pelo negro correr hacia él. ¿Me das un minuto?, preguntó, mientras James arrastraba estratégicamente a Peter, y Alder asintió. Claro, y con eso, se hicieron a un lado, mientras Sirius dudaba antes de hablar. ¿Sabes quiénes son Karina Dubov y Pandora? Y esa fue una pregunta extraña. Sí, respondió, aunque no lo había expresado del todo bien, ¿verdad? Pero no te refieres a la verdadera Karina Dubov y a Pandora, ¿verdad?, preguntó Alder, mientras Sirius asentía. Sí, aceptó Sirius. ¿Quieres preguntarme si sé quiénes son exactamente los que se hacen pasar por ellos 2 para el club?, dijo, y asintió, esta vez con un tono algo más apagado. Entonces sí, lo creo, y parpadeó con expresión de ante eso. Sí, dijo, y asintió. Entonces sabrás que ellos son Andrómeda y Narcisa, tus primas, dijo, y en sus ojos se vislumbró cierto alivio mientras sus hombros se relajaban. ¿Te instigó McKinnon a hacer esto?, preguntó, y su rostro fue respuesta suficiente. Ella y Lily, y él iba a tener una charla con ellas. Tendré que hablar con esos 2 sobre privacidad, aunque no creo que la conversación vaya a llegar a ninguna parte. Aún así, no tienes por qué preocuparte por ellos. Tú y tus primos os parecéis más de lo que crees. No los juzgues por su nombre y por tener una hermana, le dijo al ver su expresión de confusión, y si había averiguado algo sobre ellos, bien podría darle el chico otra pista. Y si ya habéis visto sus nombres en el mapa, os sugiero que repaséis todos los nombres durante la próxima sesión, y sus ojos grises se entrecerraron al oír sus palabras. Puede que encuentres algunos nombres más que te sorprendan. Capítulo 16. Decisiones. Narcisa Black. Elección. Narcisa se había convencido hacía tiempo de que había perdido su capacidad de decisión.
Creía que era consecuencia del privilegio que le confería su condición de hija de la casa Black. Su futuro entero había sido decidido por otros. Su casa había sido elegida incluso antes de que pusiera un pie en Hogwarts, y lo mismo podría decirse del resto de su vida. Su matrimonio fue decidido por su padre, y los caprichos de Lucius Malfoy marcarían el resto de su vida. No era un destino desconocido para quienes nacían en la sociedad de sangre pura. Así pues, Narcisa hacía tiempo que había renunciado a cualquier posibilidad de elección, dejándose llevar por la vida como un tronco a la deriva. Pero ahora, por primera vez en su vida, tenía la opción de elegir. La opción de seguir viviendo así, dejando que otros dictaran su destino, o la de desafiar las normas y tradiciones que le imponían y vivir una vida propia. La primera opción era mucho más fácil. E incluso ahora, podía vislumbrar su futuro con solo pensarlo un instante. Sin embargo, la segunda estaba plagada de incertidumbre y dificultades. Pero todas esas incertidumbres y dificultades serían fruto de su elección. Su vida, miserable o feliz, sería suya, y no de sus padres. Pandora. Pandora, y fueron esas palabras las que la sacaron de su trance, al recordarle exactamente dónde se encontraba. Sí, exclamó, saliendo de sus pensamientos. Miró al chico que estaba frente a ella, sonriéndole mientras ella hacía el ridículo por enésima vez. Tengo muchas cosas en la cabeza, susurró ella, mientras volvía a retirar su varita. Déjenme intentarlo de nuevo, y aunque progresaba bien en otros aspectos, se había unido a ese club con un solo propósito. Un solo deseo. El encantamiento Patronus. Durante décadas, la gente había tachado a sus familias de oscuras y malvadas, creyendo que eran incapaces de realizar magia como el hechizo Patronus. Incluso ahora, entre todos sus amigos y familiares, no conocía a nadie que pudiera conjurarlo, y por eso lo había elegido para diferenciarse. Ver a los chicos y chicas de tercer año practicar el conjuro le había hecho pensar que ella también podría usarlo, pero al final, del dicho al hecho hay un trecho. Y ahora, incluso meses después, el hechizo seguía eludiéndola mientras agitaba la varita y volvía a conjurarlo. Expecto Patronum. Y se mordió el labio, intentando pronunciar el hechizo, pero lo único que salió fue una bocanada de niebla blanca que no hizo nada, excepto privarla de la poca fuerza que le quedaba. Basta. La voz de Alder la hizo detener sus esfuerzos mientras, con rabia y frustración, retiraba bruscamente su varita. No, dijo mordiéndose el labio, y comenzó a sacudir la mano. Déjame intentarlo de nuevo, ofreció ella, pero el chico de ojos verdes estaba allí de pie frente a ella, negando con la cabeza. Creo que ya has hecho suficiente por hoy, dijo amablemente, y la decepción la golpeó con fuerza. Puedo hacerlo, dijo, y metió la mano en el bolsillo y le ofreció un poco de chocolate. Así no, dijo, para su gran disgusto, y ella sabía que era mejor no contradecirlo. Él señaló los bancos junto a la pared, ella se dejó caer en uno, se llevó el chocolate a la boca y sintió una calidez que la invadía. Una calidez que no sabía que necesitaba tanto. Habían pasado más de 2 meses desde que pisó por primera vez un aula. Al principio, la invadieron el miedo y la inquietud, pero ahora era lo único que la ilusionaba durante toda la semana. Esa hora de libertad, donde no tenía que fingir que todo en su vida estaba bien. Parece que tenían razón, susurró mientras miraba fijamente su varita. ¿Somos malvados?, preguntó el chico que estaba a su lado, frunciendo el ceño. ¿Por qué dices eso?, preguntó Alder Evans, mientras bebía un sorbo de agua, y ella arqueó una ceja. Han pasado meses, se quejó. He visto a alumnos de segundo año progresar más que yo en este tiempo. A este ritmo, parece que nunca podré conjurar un Patronus, dijo riendo entre dientes ante su dilema, ajeno a la guerra que se libraba en su interior. Si empezáramos a llamar malvados a todos los magos y brujas que no pudieran conjurar un Patronus, entonces habría que meter a casi el 80% de esta escuela en Azkaban, pero esa cifra incluiría a casi todos sus compañeros de casa. El Patronus es difícil de dominar para cualquiera. Simplemente eres demasiado dura contigo misma, dijo, dejando la botella a su lado mientras Narcisa se quejaba. Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? He leído la teoría. Tú mismo revisaste los movimientos de mi varita, y sé que mi pronunciación también es correcta, dijo, y ahora la miraba fijamente, con los ojos fijos en ella mientras Narcisa seguía hablando sin parar. ¿Por qué? Porque no estás usando la memoria correcta, respondió él, y ella frunció el ceño. ¿Qué recuerdo o pensamiento utilizas para lanzar el hechizo?, preguntó él, y ella esperó un segundo antes de responderle. Es mi cumpleaños, su 11º cumpleaños para ser exactos, el día en que recibió su varita por primera vez y tanto Andy como Bella le enseñaron su primer hechizo.
Fue un momento especial para ella, pero lo suficientemente especial. ¿Ese recuerdo te llena de calidez y emociones positivas cuando piensas en él? Preguntó. Aunque la hacía feliz, el recuerdo no le evocaba ni calidez ni felicidad. El Patronus es un hechizo muy complicado en el sentido de que requiere una honestidad brutal. No puedes engañarlo con una felicidad fingida. El hechizo se alimenta de tu felicidad y alegría, y no puedes engañar a esas cosas, y entonces ¿qué más podía usar? ¿Qué usas? Preguntó, esperando obtener alguna inspiración, y era una pregunta bastante personal. Pido disculpas por ser tan indiscreta si la pregunta es demasiado personal. La primera vez que usé magia, respondió él, mientras ella se sentía bastante sorprendida. ¿Qué? Pero eso es tan normal. Sencillo, terminó él sus palabras con una leve sonrisa, mientras ella asentía con cierta vergüenza. Para vosotros, tal vez, porque habéis crecido en un mundo lleno de magia. Eso es lo que me preocupa de esta sociedad en su conjunto. Que todos deis la magia por sentada. La consideráis una certeza, aceptáis sus limitaciones y leyes, y olvidáis que nada en ella es normal, y su voz se acaloró al hablar de magia, igual que durante su primera lección. La magia no tiene nada de mundana. Es un milagro, dijo, y levantó la mano, y en ella se formó un orbe de luz que comenzó a cambiar de color. Es la anarquía y la irracionalidad personificadas, y sin embargo, aquí todos están demasiado ocupados jugando a la política y a los juegos entre ellos. Mestizos, sangre pura, sangre sucia, y oír esa palabra de su boca la tomó por sorpresa. Nada de eso importa, porque al final, cada uno de nosotros es especial. Hemos dado el poder a cosas magníficas, pero elegimos centrar toda nuestra atención en la violencia y la discriminación, y suspiró, mientras chasqueaba los dedos y la esfera de luz se transformaba en un pequeño pájaro, que luego voló lejos como él. Podemos ser mucho más, y escuchar esas palabras fue impactante, porque tenía razón. Narcisa casi nunca consideraba la magia una bendición. Simplemente la veía como una certeza. Como su derecho, pero no le pertenecía. La Tierra tenía miles de millones de habitantes, y sin embargo, entre ellos, ella figuraba entre los pocos elegidos a quienes se les concedió este don, ¿y qué estaba haciendo con él? ¿Qué estaba haciendo con su vida? Levantó la vista y vio a su hermana riendo en el cuerpo de Karina Dubov, riendo mientras estaba de pie junto a la pared con Ted Tonks, y en toda su vida nunca había visto a Andy reír así, y entonces comenzó a preguntárselo. ¿Se había reído alguna vez con tanta despreocupación? ¿Tenía alguien cuya sola presencia le iluminara los ojos como a Andy cuando estaba junto a Tonks? ¿Tenía su hermana los mismos problemas que ella con el Patronus? ¿Puede hacerlo? Preguntó ella, y él asintió. Sí, puede, y no debería haber esperado menos de ella, pero la respuesta la hizo sentir aún menos especial que antes. Estaba pensando. Mañana es fin de semana en Oxmeade, ¿verdad? De repente, Evans le hizo la pregunta, y ella sintió que su corazón se aceleraba mientras asentía. Sí, le dijo ella, y pudo percibir su vacilación mientras él la miraba a los ojos. ¿Tienes alguna idea de si Narcisa Black tiene algún plan para hoy? Por un segundo, las palabras no le llegaron, y cuando lo hicieron, junto con su implicación, no podía creerlas. No, no lo hace, respondió, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que no pronunciara esas palabras. ¿Le importaría acompañarme? Preguntó, y este era el momento decisivo. Era su momento de elegir. Elegir si quería seguir viviendo como hasta entonces o aceptar la posibilidad de un cambio, a pesar de las consecuencias que pudiera acarrear. Se dio cuenta de que su mirada se dirigía de nuevo hacia su hermana y hacia una docena de parejas más en la habitación, todas riendo, y se preguntó si ella también se lo merecía. ¿Tendría el valor de desearlo para sí misma? Y apretó los puños, mientras el silencio reinaba entre ellos, y vio cómo esos ojos verdes se apagaban, mientras la sonrisa de Alder cambiaba. Pido disculpas por preguntar, sí que lo hace, interrumpió ella, sin dejarle terminar. Ella tiene tiempo, Sirius Black. Sirius quedó conmocionado. Había sido un gran shock descubrir que no era el único rebelde de su familia. A pesar de su educación poco ideal, había otros miembros de su familia que no seguían ciegamente el dogma que les habían impuesto. No había sido muy cercano a sus primos, por lo que se sorprendió al ver los nombres de Andy y Narcisa en el mapa, pero a lo largo de la semana los había seguido un poco más y, a pesar de sus dificultades, había visto las señales. Las miradas furtivas. Los labios apretados. Y esas sonrisas y susurros ocultos. Era difícil detectarlos, pero una vez que los vio, supo que la relación entre Andy y Tonks era mucho más avanzada de lo que había pensado.
Era algo que importaba mucho, dado que su prima se casaría con Rebastan Lestrange en unos años. Y se preguntaba qué habría pensado ella al respecto. Y mientras se recuperaba de esa conmoción, se encontró siguiendo el consejo de Alder, cuando volvió a revisar los nombres en esa aula durante la siguiente reunión, y encontró a bastantes sorprendidos. Pero ninguno mayor que un nombre singular. Un nombre que había optado por ignorar durante años. Regulus Arcturus Black. Al principio, apenas podía creer lo que veía y pensó que el mapa estaba mal hasta que James le aseguró que no tenía ningún error. Aquel nombre en el mapa era cierto, al igual que los demás. Su hermano estaba allí, en aquella aula. Pero lo más sorprendente era que eran amigos. Elliot Moore era un chico brillante de Hufflepuff que a menudo se unía a su grupo durante las sesiones. Era regordete y tímido, pero poseía una comprensión intuitiva de la magia que pocos tenían. Y por supuesto que lo haría, después de todo, era su hermano. Hacía años que no pensaba en Regulus, y desde que su madre lo había echado de su casa, Sirius apenas había mirado atrás, presa del miedo y la ira al abandonar a toda su familia y su pasado. Había optado por ignorar a su hermano, negándose a reconocer su existencia. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Al fin y al cabo, Regulus siempre había sido el hijo bueno de la familia. El hijo obediente y sumiso que seguía las instrucciones de sus padres como un niño bien educado. Pero ahora estaba descubriendo que todo era un engaño. Tienes que hablar con él, susurró James mientras estaban de pie en los túneles, con las escobas en la mano y vestidos con sus uniformes de Quidditch, preparándose para salir al campo para el primer partido de la temporada. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Susurró Sirius mientras esperaban a que el locutor los llamara. Hola, sé que te he ignorado durante años, pero quiero hablar contigo de algo, fingió decir mientras James se encogía de hombros. Bueno, si quieres enviarle una carta de amor e invitarlo a salir como haces con las chicas, estás en tu derecho. Pero debo advertirte que... Y le dio un golpe en el estómago, mientras el chico de ojos azules se reía. Habla en serio, dijo James, pero Sirius no había terminado y puso los ojos en blanco. Pero yo creía que eras Sirius, dijo, y se metió de lleno en esa situación, mientras James se reía, aunque al ver su cara, contuvo la risa y añadió una vez más. Simplemente tienes que hacerlo, y tenía razón. Sin embargo, preferiría enfrentarse a McKinnon antes que esto. James tenía razón. Había que hacerlo. Aún así, tengo que admitirlo, ustedes los negros están llenos de ovejas negras, dijo, mirando al chico, pues era un chiste bastante bueno, mientras James se encogía de hombros. Simplemente estoy diciendo las cosas como son, y entonces se oyeron sus nombres, y todos salieron corriendo entre grandes vítores, y el equipo de Slytherin ya estaba en el aire, pero sus ojos se volvieron hacia su joven buscador, al encontrarse con la mirada fija de Regulus. Gris se encontró con Gris, pero su hermano evadió su mirada mientras todos volaban también por los aires y tomaban sus posiciones. Muy bien, comencemos la cuenta regresiva. Bien, entonces quiero que te olvides de todos tus dramas familiares durante la próxima media hora, añadió James desde un lado mientras esperaban el silbato para comenzar el partido. Tengo una cita con Lily que depende de este partido, y no hay manera de que pierda, añadió James, y miró a las gradas y vio a la pelirroja animándolos, con una bufanda roja y dorada alrededor del cuello. Sin embargo, sus ojos se detuvieron más en la chica de cabello castaño que estaba a su lado, mirándolo fijamente, y cuando McKinnon vio que la miraba, le hizo una mueca, y Sirius soltó una risita. ¿Entonces estás conmigo, Black? Preguntó James, con un tono y una actitud tan serios como siempre. Sí, estoy contigo, Faith. Faith. Y arrancamos.